En la clase pasada habíamos terminado lo que es la parte o la teoría de esta unidad. Ahora vamos a ver una aplicación práctica de toda esa teoría. Ya, vamos con problemas de análisis, entonces, como siempre, de ejes, dispositivos pensadores y hilos de transmisión y corrientes. Ok, recuerden por favor lo que es la configuración típica, las características, las funciones. Y vamos a trabajar aquí con eje rígido, ¿ok? Entre comillas, eje rígido. ¿Okay? Problema entonces. Dice, el eje de transmisión que se muestra en la figura, recuerden por favor, análisis de interpretación de planos mecánicos, dibujo mecánico, ¿ya? Posee la siguiente característica: potencia transmitida 7.5 HP, velocidad de giro del eje 1750 revoluciones, entrada de potencia en el elemento A, que es la polea plana, es decir, esta que está acá, salida de potencia, elemento C, engrane cilíndrico de dientes helicoidales, como se observa aquí. Por supuesto, aquí se observa lo que es el eje y las fuerzas aplicadas, incluyendo su dirección. Recuerden, por favor, tienen que estar claros con las direcciones de las cargas aplicadas, ya tanto en análisis como en diseño, porque eso se lo voy a repetir siempre. Si una fuerza va en este sentido y usted la coloca en sentido contrario, cambia el problema. Ya es un problema completamente diferente, porque cambian los diagramas de carga, por lo tanto pueden cambiar las secciones y los puntos críticos, ¿ya? Entonces, por eso es un nuevo problema prácticamente. Entonces, para el problema de análisis, si no se les da la dirección directamente de la fuerza, se les tiene que indicar de alguna manera algo que les permita calcular y determinar las direcciones de todas las cargas aplicadas. ¿Ok? Y por supuesto, ya puede ser que yo le dé los efectos una vez trasladado al eje, o puede ser que no se los dé. Pero si no se los doy, bueno, ya ustedes saben cuando vieron sólido de que si yo tengo una fuerza en esta dirección y la quiero trasladar al eje, eso la traslado junto con un momento flector, ¿ya? Y así sucesivamente. Y por supuesto, lo que me interesa también, dónde, vamos a decirlo, están las cargas aplicadas, ¿ya? Que por decirlo, si la entrada es aquí y la salida es acá, quiere decir que es toda esta sección que está acá del eje, que es la que recibe la carga, ¿ya? Ya después de ello, no hay carga sobre el eje, ¿ya? Por lo tanto, no tengo que analizar esa parte en teoría, ¿ok? Bueno, estas son las distintas y múltiples interpretaciones que podemos obtener solamente con un plano, ¿ya? Y por supuesto, no se olviden el sistema de referencia. Yo creo que el problema del sistema de referencia tienen que basarse entonces en el sistema de referencia, ¿ya? Que me digan fuerza de la dirección X, X va en esta dirección, ¿ya? Fuerza de la dirección Y, Y va en esta dirección positiva, ¿ok? Todo que en el plano XY, bueno, yo sé que este es el plano XY y esta entonces la dirección de la X. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si se les da el sistema de referencia, todo lo tienen que hacer respecto a ese sistema de referencia. Si no se les da, bueno, ustedes tienen que colocar uno de todas maneras, que consideren conveniente. Ok. El elemento A, que es la polea plana, tiene un diámetro de paso de 5 pulgadas, una longitud de 1 pulgada, un diámetro exterior de 1.5 pulgadas. La magnitud de la fuerza ejercida por la correa es 162 libras. El torque ejercido por la correa es 270 libras por pulgada. La dirección de la fuerza aplicada en la figura. El elemento de flexión se utiliza una charleta cónica cuadrada, 3/16 largo de uno largo, SAE 1010 HR, y el peso de la polea son 10 libras. Ya veremos para qué sirve ese peso, ¿okay? Pero lo necesitan para los cálculos. Igual, si a ustedes no se les da el peso del elemento, ya tendrán que estimar uno entonces. ¿En base a qué se estima? El material y el volumen. El material y el volumen, o mejor dicho, el peso específico del material y el volumen de la pieza. Ya, ahí estiman entonces el peso relativo. ¿Ok? Entonces esas son las características de la polea. ¿Ya? Y por supuesto también se les debe dar un detalle. Esta fuerza ejercida ya es la fuerza resultante. ¿Ok? Nos dice que es la fuerza en el lado tenso y en el lado flojo. Si nos dice eso, se supone que esa es la resultante. Es decir, la sumatoria de la fuerza en el lado tenso más la sumatoria de la fuerza en el lado flojo da la fuerza resultante, que es la que tengo que llevar al eje precisamente.
¿Ok? Bueno. En el elemento C, este que está acá, es un piñón cilíndrico de dientes helicoidales. Le está diámetro de paso del piñón, el paso diametral, longitud del cubo, diámetro exterior del cubo, magnitud de la fuerza ejercida, que se les da la fuerza. Tangencial, radial y axial. ¿Ya? Y por supuesto el momento resultante a trasladar la fuerza y el torque resultante aplicado. Dirección de la fuerza, vean la figura, respecto al sistema de referencia, elemento de sujeción, una charreta cónica cuadrada y el peso del piñón son 22 litros. ¿Ok? Entonces, todas las características. Pero recuerden, aunque es un problema de análisis, ya, yo simplemente puedo darle potencia y velocidad. Ya, que de hecho es lo primero que se da en el problema. ¿Ok? Y después de esa condición, recuerden, ustedes pueden sacar todas estas cargas. ¿Ya? Entonces, se les puede dar o no se les puede dar, pero como les dije, si no se les dan los datos suficientes y necesarios para que ustedes obtengan toda la información. Ok. Elementos en B y en D, aquí y acá, por supuesto, son cojinetes. Según el proveedor del eje, él afirma que se pueden utilizar cojinetes radiales deslizantes, cojinetes radiales de bola, cojinetes radiales de rodillo cilíndrico o cojinetes de rodillo cónico. O sea, lo que quiera la persona que vaya a comprar ese eje. Y establece también como condición, ¿ya?, de que el cojinete que soporta la carga axial es el cojinete en D. Este que está acá entonces, el que resiste toda la carga axial aplicada. ¿Ok? Un dato importante, acuérdense. Porque igual no es lo mismo que la carga axial esté aquí que esté acá. ¿Ya? ¿Ok? Un problema diferente prácticamente. Ok. Para el arreglo con cojinete radial deslizante, según especifica el proveedor, el lubricante a utilizar debe ser aceite C30. Él establece que la temperatura de entrada del aceite es 140 grados Fahrenheit, a la salida del colchón la temperatura es de 148, es decir, no aumenta mucho. La largura radial de 0.010 pulgadas, longitud del cojinete de 1.18 pulgadas. El factor de seguridad que él estableció para ese cojinete es de 2. La cantidad de lubricante requerido dice que se necesita menos de 1/4 de litro para alimentar el sistema. La pérdida de potencia menos del 1%. Y se supone que todas estas condiciones bajo condiciones de funcionamiento adecuadas. ¿Ok? Estas son las condiciones de trabajo para los cojinetes deslizantes. Si fuese cojinete radial de bola, el fabricante nos establece que deben utilizar un cojinete de la compañía FAC, específicamente 62500. Por cierto, para el problema tienen que buscar un catálogo de fabricantes. Eso lo iba a preguntar porque él designa ese fabricante. Sí, le pregunta si siempre es el mismo cojinete radial de bola o depende por del eso. tipo de... Para el problema del examen yo les voy a especificar el fabricante y van a tener que buscar el catálogo de ese fabricante. Creo que va a ser FAC también. Que por cierto, la biblioteca supuestamente está en funcionamiento. Allí la última vez, y de hecho era la simple referencia, ya había catálogo de cojinetes. ¿Ok? O si lo vamos a buscar digitalmente, también aparecen, en internet aparecen varios tipos de catálogos, incluso de la FAC. Entonces simplemente imprimen, ¿ya?, la hoja del cojinete que se le dé. ¿Ok? O sea, si nos dicen que es FAC 62500, nosotros imprimimos ese y en base a ese trabajamos y sacamos todos los demás datos. Exactamente. O comprar los demás datos. La vida de utilización estimada es de 10 kWh, elemento de sujeción al eje con ajuste holgado, factor de sujeción mínimo en el cojinete B 1.25, elemento de sujeción al eje D, un ajuste forzado también, ajuste forzado, y el factor de sujeción mínimo al cojinete D es de 1.50. ¿Ok? Fíjense, el factor de sujeción es diferente, aunque el cojinete sea el mismo, porque no dice que en A o en B está el o tal, no.
En este caso, el coeficiente es el mismo para los dos, pero los factores de seguridad son diferentes porque obviamente las cargas aplicadas o las reacciones son diferentes. ¿Ya? Pero bueno, esas son las condiciones que establece el proveedor para los cojinetes de bola. Bien. Si fuese cojinete de rodillo cilíndrico, el fabricante establece que la designación de la FAC es 63.600, la medida de diseño de kilohoras, el elemento de sujeción es por ajuste holgado y el factor de seguridad mínimo de 1.25. Claro, aquí no les está diciendo que este cojinete sirve para ambos apoyos, ¿ya? Ok, al menos no directamente, ok. Entonces, es una de las cosas que ustedes deben verificar. Me está ofreciendo este cojinete, pero este cojinete me sirve para los dos. No, me sirve para uno solo. ¿Para cuál me sirve? Ya, hago el cálculo, a ver. Y si fuese de rodillo cónico, igual el fabricante establece que se va a utilizar una FAC 67600, la medida de diseño estimada en 10 kHz, el elemento de sujeción en vez de otorgado, el tipo de montaje de los cojinetes es montaje en O, factor de seguridad mínimo 1.5, el elemento de sujeción usted forzado y factor de seguridad mínimo en D es 1.25. ¿Ok? Bueno. Material del eje, ya según el fabricante, el proveedor es un tacho de un acero 6020 tirado en frío. Dimensiones del eje, bueno, la tienen en la figura, diámetro, longitudes, apoyos, etcétera, etcétera. Ya, chaveteros, escalones, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en el esquema que usted nos dé. O sea, En el problema que yo le doy, sí, en el esquema, pues. O sea, en la gráfica. O va a ser por datos. no me acuerdo, sinceramente. Pero de una o de otra manera, ok, Claro. no hay diferencia, mucha diferencia con eso que hay. Concentrador reducido, se las doy de una vez como dato, 1.5 para flexión, 1.2 para axial y 1.6 para torsión. En la chaveta igual, para flexión y carga tangencial, y en ajuste forzado igual, flexión y torsión. Condiciones de trabajo, condiciones de trabajo típicas. Recuerden que con esto para el factor de seguridad, ¿ya? Condiciones típicas, condiciones favorables, condiciones desfavorables. Ok, esa condición entonces, por los parámetros de ley. Aquí de una vez también se le da los diagramas, ya, yo no me acuerdo si en el programa que les voy a dar, les doy o no les doy los diagramas, ya. Pero bueno, en este problema ya el fabricante hasta ofrece los diagramas de carga, ok, de acuerdo a la aplicación muy específica. Y bueno, pero igual, si no se les da a ustedes, ustedes tienen o pueden hacerlo, ya. En todo caso, los diagramas de fuerza, el plano XY y el plano XZ, estos son los resultantes. Y recuerden que se utiliza para obtener las secciones críticas y los puntos críticos. Profe, si no nos dan el diagrama, tenemos que hacerlo obligado. Claro que sí, porque ¿cómo va a terminar sin esto cuál es la sección crítica del eje? ¿Ya? ¿Cómo va a ser? No puede, ¿verdad? Y el problema no se les va a dar de una vez. ¿Ok? Eso no se les da el problema. Pero claro que lo necesitan. Y de hecho, el piso tiene todas las cargas aplicadas también. ¿Ya? En qué zonas ya se están aplicando y demás. Es indispensable hacer estos diagramas. Para un requisito fundamental. Ok. Deflexiones y pendientes del eje en la polea conductora y del eje del engrane, igual que el eje de la polea conducida y el eje del piñón. ¿Ok? Es decir, las mismas deflexiones que van a suceder aquí, van a suceder aquí también y van a suceder acá también. ¿Ya? Porque recuerden, hay un conductor y un conducido. ¿Ya? Entonces, ese elemento conductor y el conducido tienen sus respectivos ejes. ¿Ya? Entonces, para simplificar los cálculos, aquí dice que las mismas deflexiones que calculan acá van a ser las mismas aquí y las mismas acá. Así es sencillo. Siempre va a ser así, profe. No necesariamente. ¿Ya? ¿Ok? Más puede ser que yo ni siquiera les indique esto, pero les daré las dimensiones de los otros dos ejes.
para que hagan los Bueno, cálculos de echarle flexión cálculo. independiente. Echarle ¿Ya? cálculo. ¿Ok? Pero se Entonces, tienen todas las claro, ecuaciones. les estoy pidiendo que analicen este eje, ¿ya? Pero necesitan este eje y este eje para la parte de flexión independiente. Así de sencillo. ¿Ok? Bueno. Para las condiciones dadas, determine si el eje de transmisión, los dispositivos localizadores y el transmisor de rotación y los cojinetes cumplen con las condiciones de funcionamiento y seguridad. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, fíjense, un solo problema me está abarcando los 3 puntos del tema: ejes, dispositivos y cojinetes. ¿Ya? ¿Ok? Así va a ser el problema que se les va a entregar el problema de análisis. Ese problema se lo voy a entregar para el día viernes. ¿Ya? Termine o no termine de explicar los problemas. ¿Ok? Pero ya, Este viernes, bro. Este viernes. Para que me lo entreguen el miércoles. ¿Ya? Ok. Yo ya le dije a este profesor que yo no sé si el miércoles nosotros vamos a tener actividades. Porque estoy con lo del concurso de ilusión. Ya. Por supuesto, esperan hacer un análisis previo, ya está claro cómo es la geometría, las dimensiones, las características, dónde van los elementos montados y cuáles son las direcciones de la carga y, por supuesto, la geometría básica y general, ya viendo cada diámetro y demás. ¿Ok? Bueno. Verificación de parámetros geométricos, ya. Por supuesto, vamos a hablar de la configuración geométrica. Recuerden que los ejes de transmisión tiene una configuración geométrica típica, que es la que vemos acá, y simplemente, ya, como el eje tiene la configuración geométrica recomendada, cumple, es decir, simplemente un eje, en este caso macizo, con escalonamiento. Ya, es la configuración típica. Dispositivos localizadores. Recuerden, por favor, tenemos distintos tipos de localizadores dependiendo de la aplicación respectiva. Y recuerden que eso todo está en la guía. Y simplemente haciendo el análisis, el eje tiene escalones, chavetas y ajuste forzado, que son 3 elementos localizadores típicos de todo lo que es presente. Cumple entonces con la condición. ¿Ya? Es decir, ahí se ven los dispositivos. Ok, explicamos también en el enunciado. Dispositivo de transmisión de rotación, fuerza y potencia. Recuerden que igualmente existen distintos dispositivos para acometer este trabajo, transmitir movimiento, fuerza o potencia. ¿Ya? Igualmente, haciendo el análisis del eje, ya tienen chavetas, ¿ok? Por lo tanto, cumple con la condición de un dispositivo localizador. Aunque aquí. Ya. Sí, exactamente. Chavetas no. Ubicación de los elementos que soporta el eje. Recuerden que sobre el eje ya van a estar soportados distintos tipos de elementos y habíamos establecido ciertas condiciones para la ubicación adecuada del dispositivo respecto a los apoyos o cojinetes. Ya hemos establecido ciertos criterios de verificación. ¿Ya? Entonces, no damos referencia, pero bueno, dado el tamaño, podemos suponer que el longitud del eje es lo más corto posible, cumple entonces con la condición. Recuerden, por favor, este era uno de los requisitos que se establecía para lo que es el eje de transmisión. ¿Ok? Como el piñón está entre cojinetes, cumple también. Recuerden, por favor, ya, entre cojinetes la rigidez es mayor. ¿Ok? Para lo que es las condiciones de carga. Es adecuada entonces la ubicación del piñón de dientes helicoidales. Ok. La polea, como observamos, está en voladizo o fuera de cojinetes y no cumple. Claro, que de ser posible hay que evitar el voladizo. ¿Ya? Pero ¿qué hubiese pasado si yo este elemento lo hubiese colocado igual entre cojinetes? Estarían los dos juntos. Bueno, sí, estarían los dos juntos. Podría ser. O simplemente si hubiese colocado un apoyo adicional acá. Vamos a decirlo así, otra solución. ¿Ya? Ok. Pero ¿hay algún
O sea, es mejor solución si lo coloco entre cojinetes que fuera de cojinete. Entre cojinetes. No, fuera de cojinete. ¿Por qué? Fuera de cojinete. Hay que evitar voladizo y que tenerlo más cerca. Sí, pero ¿no generaría algún problema si vemos que los dos están juntos? Yo creo que sí. Yo creo que Ajá. ¿Cómo han visto ustedes todos los ejemplos de poleas que hayan visto? ¿Entre cojinete o fuera de cojinete? Las poleas. Entre cojinete. Las poleas. En voladizo. Ajá, entonces. ya. O sea, fuera de O cojinete. sea, ustedes pueden ver cualquier figura, casi todo, el 99% está fuera de cojinete. Sí, Es decir, la polea está en voladizo. ¿Por qué? Porque obviamente, como esto se reemplaza con relativa frecuencia comparado con un cojinete, entonces es más fácil hacer el intercambio si está en voladizo. Ahora, si estuviese entre cojinete, entonces yo tendría que desarmar todo para poder cambiar la correa. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista no es práctico. ¿Ok? Entonces, en realidad, esta sí es una buena solución. ¿Ya? Dada la forma de hacer el montaje y el mantenimiento respectivo y el recambio de la correa. ¿Ya? Entonces, para correas generalmente, ¿ya? Por eso me extraña que ustedes digan entre cojinetes. ¿Ya? ¿Ok? En realidad yo he visto muy pocas aplicaciones, ¿ya? Pero muy pocas, donde una transmisión por correa esté entre cojinetes. Todas fuera de cojinete, todas en voladizo. ¿Ya? Ajá, profesor. ¿Qué aplicación podría ser la que esté dentro del cojinete y por qué se pone así? Bueno, la verdad es que no tendría ni idea. Yo no veo ninguna razón técnica para colocarlo entre cojinetes. Entre cojinete. Ya. Pero eso ayuda o perjudica de cierta Bueno, manera. lo único que ayuda es a reducir la deflexión, es lo único. Ya, pero no es práctico en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esa condición en teoría no cumple, pero no es limitante, se acepta. Ok, por favor, recuerden aquí también hacer el análisis respectivo, ¿ya? De cada configuración y ver si la limitante es estricta o no. Ok, aquí les voy a dar algunas, pero es tarea de ustedes que ustedes analicen todas y cada una de las condiciones para decir si es limitante o no es limitante, si es estricta o no es estricta. O sea, profe, pero entonces ahí nunca va a cumplir. para esa conexión. De hecho, Pero pues, la repito, mejor selección. el voladizo es la mejor solución. Pensé que Pero sí. no cumple, no entiendo eso. No, yo, o sea, te está diciendo que por cuestión de mantenimiento la polea necesita estar fuera del cojinete. Exacto. Bueno, pero debería decir cumple. No, pero es que no cumple la condición anterior No, que te no dice que. cumple la condición que establece el criterio del elemento fuera de cojinete o en voladizo. Ujú. ¿Ya? El diseño de ella habíamos visto eso. Claro. ¿Ok? No de ser posible no colocar el elemento fuera de cojinete porque las reflexiones son mayores. Pero desde el punto de vista práctico es la mejor solución. ¿Ya? Y yo tengo que colocar también la parte de practicidad. ¿Ok? ¿Ya? Porque de qué me vale enredarme la vida para tratar de cambiar la correa de un cojinete. ¿Ya? Perdón, de una correa. Si puedo facilitar la parte del ensamble. ¿Ya? Y por supuesto, costo, tiempo de parada, etcétera, etcétera. Claro. ¿Ok? Entonces eso también ustedes tienen que analizarlo. El piñón está en medio del cojinete. Eso También el diseño de ella habíamos establecido de que de ser posible el elemento que esté entre el cojinete esté cerca de uno de ellos para reducir la deflexión. Obviamente allí no se está cumpliendo eso. El cojinete está justo en el centro de los cojinetes. Pero al igual, no es limitante estricta, se acepta. ¿Ok? Así mismo, así tenemos que trabajar con el para análisis por lo menos. Ok. Uno de los cojinetes de según enunciado existe toda la carga axial. ¿Ya? La teoría dice de que uno de los cojinetes debe resistir la carga axial, uno solo. Por lo tanto, cumple con la condición. ¿Ok? Entonces, ubicación. Configuración geométrica externa, recuerden por favor, esa es parte de la clasificación. ¿Es escalonado o es liso? Podemos decirlo, parte de la clasificación que hemos visto.
Obviamente, ya como es la configuración geométrica recomendada, cumple la condición. Recuerden, un eje escalonado. Ya, es la configuración típica y la más aceptada. Configuración geométrica interna, recuerden por favor, hemos establecido en este caso que el eje era macizo o el eje era hueco para la configuración interna. En este caso simplemente, tal como se observa, el eje tiene la configuración geométrica interna recomendada, es decir, ya por el gráfico podemos ver que es un eje macizo, ya no es un eje hueco. Por lo tanto, ya consideramos que cumple con la condición. Selección de dispositivos localizadores, recuerden por favor, ahí hemos establecido ciertos criterios de selección para estos dispositivos. Hemos dicho en primera opción tal, segunda opción tal, tercera opción tal. ¿Ya? Okay. Lo habíamos establecido, fue explicado cuando vimos la selección de los dispositivos localizadores. ¿Okay? En este caso, ya tenemos que el escalón es la primera opción que hemos establecido. El eje tiene, por supuesto, escalones, por lo tanto, cumple con una selección adecuada de dispositivos. ¿Okay? El ajuste forzado dentro de todas estaba en la quinta opción, ¿ya? No consideramos que cumple en ese aspecto, ya que si no me equivoco, creo que es la última opción, ¿ya? Para la selección de dispositivos. Sin embargo, para cojinetes se acepta, ¿ya? Y de hecho es una de las únicas formas de lograr que el eje C mantenga en su sitio, a través de un ajuste forzado. Forzado, ok. Para que absorba la transversidad. Selección de dispositivos para transmisión y rotación. Al igual que los anteriores, hemos establecido también una selección ya de estos dispositivos para transmisión. Habíamos establecido también primera opción, segunda opción, tercera opción y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, analizando el eje del problema, podemos observar que se utilizan chavetas, es uno de los elementos utilizados en el problema, por lo tanto cumple la condición. Recuerden por favor, yo no necesariamente les tengo que decir aquí hay una chaveta, que hay un escalón, que hay un pasador, aquí hay un anillo de tensión. Ya, en el dibujo, en el plano, ya allí se muestra claramente cada uno de esos elementos. ¿Ok? Ya, Perfecto. para eso, por si acaso, no me digan, profesor, ¿por qué no decía por escrito? Ya, quizás no sea por escrito, pero gráficamente se les muestra. Está en el Ya, dibujo. que de hecho es lo que han estado haciendo en todos los exámenes anteriores. Ya, yo les doy el plan, ustedes analizan, interpretan y sacan. Ya, ¿ok? Por eso cuando ustedes preguntan, profesor, que no está el material, pero bueno, eso está ahí en plano, ya, ¿ok? Entonces, vean el plano. Ok. Ubicación de los dispositivos. Igualmente se habían hecho ciertas consideraciones o criterios para la ubicación de esos dispositivos. ¿Ya? Que bueno, lo explicamos precisamente en la clase pasada. Bueno, simplemente consideramos ya relativamente que ese ejercicio con el mínimo escalonamiento posible, por tanto cumple la primera observación. ¿Ok? La chaveta está en la sección de máxima carga, no cumple. De hecho, recuerden por favor, ya los diagramas son los que me van a indicar cuál es la condición de carga en la sección que yo estoy analizando. Ya, Okay. en tal caso, para la sección que estoy analizando, que es la sección C, ya aquí las cargas son máximas. Ya, ¿ok? Es lo que logro interpretar como lo es este diagrama, o con los diagramas, mejor dicho. Entonces, según eso, no cumple. ¿Ya? El criterio era tratar de ubicar el dispositivo lo más alejado posible de las cargas aplicadas. No cumple, pero bueno, ya no es limitante, se acepta. No tengo otra solución factible por lo menos. El ajuste forzado del cojinete le resiste toda la carga axial, ¿ya? Eso lo tengo igualmente
de los planos y los diagramas de carga. ¿Ya? ¿Quién está soportando y en qué dirección está soportando? ¿Ok? Entonces, por lo tanto, cumple entonces la condición. Aplicación. ¿Ya? Recuerden, por favor, ahí hemos establecido, ¿ya? Cuál era la aplicación o dónde íbamos a utilizar esa aplicación o para qué era esa aplicación. Es por del dispositivo localizador. Eso también lo establecimos en la clase pasada y simplemente ya analizamos, por ejemplo, el escalón, no tiene ninguna función. ¿Ya? Si observamos, por ejemplo, de hecho, si observamos el plano, aquí está el escalón, aquí está la elemento. Es decir, no me funciona como dispositivo localizador ese escalón. Aquí está el coinete y no hay ningún escalón por aquí. ¿Ya? Entonces, tampoco tengo escalones allí y no me cumplen ninguna función. Entonces los escalones allí no cumplen ninguna función. ¿Ya? Si los elimino no tengo problema con ellos. ¿Ok? Sin embargo, ¿ya? No limitante se acepta también. ¿Ok? Para la condición, por lo menos. Ajuste forzado. Su función es mantener el ciclo al coordinete. ¿Ya? Para la absorción de la carga axial. Cumple entonces con la condición. ¿Ya? Claro, la ubicación exacta es difícil en este aspecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense dónde está acá. Si tuviese un escalón aquí, entonces la ubicación sería precisa. Empujo el coordinete hasta el tope y listo, se acabó. Pero aquí, ya, si me paso un poquito con la presa, tengo que volver a regresar y así, ya. ¿Ok? No es muy práctico en ese aspecto. ¿Ok? Para la ubicación precisa del coordinate. O sea, lo ideal es que tuviese un escalón. Como el dispositivo localizador, sí, por supuesto. ¿Ok? Pero igual, no es limitante, se acepta. ¿Ya? Bien. Chavetas cónicas. Mantienen su sitio al piñón y a la polea. Cumple. Recuerden, por favor, ya. Tenemos una chaveta cónica aquí. Tenemos una chaveta cónica acá. ¿Ok? Dispositivo para transmisión de rotación. Entonces, ambos, cuando si lo cumplen su función, cumple entonces la condición. Igual, la ubicación exacta es difícil, pero no en cuanto a la chaveta, sino a los dispositivos ya, de transmisión de potencia. Porque igual, ¿ya? Yo puedo colocar esto acá, pero se podría desplazar. ¿Ya? Sí. Aunque la chaveta cónica, porque como tiene forma de cuña, resiste cierta carga axial. Es decir, indirecta, no digo indirecta. La chaveta cónica puede mantener en su sitio al elemento montado sobre él. ¿Ok? Pero hay que hacer los cálculos a ver si eso en realidad cumple o no cumple. Bueno, pero los limitantes se aceptan entonces. ¿Quién mantiene en su sitio al coordinate en B? Es decir, este tiene ajuste forzado. Este debe de tener ajuste holgado entonces, entre el eje y el coordinate. ¿Ya? ¿Por qué, profe? ¿Cierto? Pues simplemente para propósito de que haya libertad de desplazamiento de las cargas aplicadas. ¿Ya? O sea, que si uno es forzado, el otro tiene que ser holgado. Sí, es lo común, ¿ok? No pueden ser los dos forzados porque entonces puede ser que la carga axial se distribuya entre los dos coordinates. ¿Ya? Pero no sabemos la proporción, no podemos calcularla, ¿ok? No tenemos, bueno, no es que no podemos, sí se puede, ¿ya? Pero no tenemos las herramientas tradicionales para el cálculo, tenemos que utilizar algún otro elemento. Ok, pero entonces, generalmente el montaje es así, si uno es forzado, el otro es holgado, para que haya la libertad de desplazamiento entonces, ¿ok? Sobre todo para la parte de dilatación. Si trabajo con temperaturas medias altas, ya el eje se va a expandir. Entonces yo necesito que haya cierta libertad en el movimiento longitudinal. Por eso entonces uno forzado, el otro holgado. Pero si este es holgado, es decir, que está suelto, ¿con qué se mantiene en su sitio?
positivo, ni RD. Pero ahí no dice nada. Ahí no dice nada. Profe, ¿qué pasa si los dos son holgados? Sale volando, sale volando, claro. Se ve de lado. ¿Vos crees? Yo creo que sí. Porque como no resiste la carga axial, la fuerza de la carga axial se va a distribuir así. Bueno, colocamos limitante estricta, falla. O sea, Sí. por lo menos uno tiene que ser forzado y otro tiene que ser holgado. Ajá, pero entonces, ¿cómo hago para mantener yo el cojinete en B? Ya. Si el ajuste es holgado. Yo sé que era como algún tipo de dispositivo de retención, pero no sé cuál es, no me acuerdo. Ok. Bueno, que creo que solamente el montaje debo ver si tengo más información. Yo no sé por qué solo coloqué el montaje. Bueno. Ok. Bueno. Pero recuerden una cosa, ya. Un cojinete, un rodamiento tiene un diámetro interno y un diámetro externo, un aro interno y un aro externo. Claro. Ya, obviamente yo fijo el aro externo y con eso entonces ya localizo el cojinete, ya, a ese cojinete. Ya, no lo localizo internamente, pero sí lo localizo externamente. Bien. Ya, es decir, en la base, en la chumacera, como lo quieran llamar, allí coloco ajuste forzado y listo. Por eso mantengo el cojinete B en su sitio. Ya, entonces depende del montaje, simplemente. Ok, diámetros estandarizados. Recuerden por favor que cuando estamos en la parte de diseño establecemos ciertos diámetros también estandarizados, que es lo que generalmente dan los proveedores. Ok, en ese caso entonces, el diámetro, uno de los diámetros, 1.18 pulgadas, que recuerden, esto lo sacan simplemente de los planos en tal caso. Ya, 1.18, 0.75, 3 cuartos, como lo quieren llamar. Pero bueno, 1.18 entonces. Ya, si hay alguna división en la tabla anterior, eso no está estandarizado, no cumple. Ya, pero no es limitante, se acepta. ¿Ok? Ya. Igual, 75 o 3 cuartos, si reviso, ya está estandarizado, cumple entonces. Ok, no hay problema. Material de fabricación. Recuerden por favor que nosotros trabajamos con distintos materiales y fue lo que vimos también en la clase pasada. Hay sin elementos aliantes, hay con elementos aliantes. Ya. Y algo establecido cuál pueden utilizar como primera opción y después como segunda opción. ¿Ok? En tal caso, para este problema, utilizamos el 06020 estirado en frío. ¿Ya? Y ese material está en las tablas, por supuesto. Para un acero de bajo contenido de carbono sin elementos aliantes y estirado en frío. Entonces, el recomendado cumple entonces. Ya, pues los primeros tipos de acero, las primeras opciones en cuanto a aceros. Esa es la primera opción. En cuanto a acero. Sí, para selección material de fabricación, sí, recuerden que primero era acero de bajo contenido de carbono sin elementos aliantes y después acero con o sin aleación y con o sin tratamiento térmico. Bueno, tenemos parámetros geométricos, como funciones de funcionamiento, ya función del eje de transmisión. Recuerden por favor que el eje de transmisión cumplía dos funciones básicas: soporte y transmisión de movimiento, fuerza o potencia. Obviamente, haciendo el análisis respectivo del eje del problema, tiene las dos funciones básicas, ¿ya? Transmite un eje rotatorio, ¿ok? Y se obtiene ciertos elementos de transmisión. Cumple entonces. ¿Ya? Clasificación del eje de transmisión. Recuerden por favor que han establecido distintas clasificaciones, ¿ya? Por ejemplo, aquí entre eje móvil y eje fijo, ¿ya? Y simplemente, como el eje móvil es rotatorio, es un eje de transmisión, por lo tanto cumple también con la condición. Flexibilidad del eje, ¿ya? En este caso, el eje se considera rígido. Recuerden por favor que en la clasificación habíamos visto eje rígido o eje flexible. En nuestro caso, el eje es un eje rígido, cumple entonces, ¿ya? Y se acabó eso. Mucho que decir aquí. Ok, exactamente.
Y de hecho, aquí me falta establecer la clasificación entera, es decir, si era macizo, hueco, Sí. etcétera, etcétera. Pero bueno, trabajé solo con eso. Bueno, lo que nos interesa, factores de seguridad. Ya, para leer. Bueno, secciones críticas, recuerden por favor, para eso trabajamos con los diagramas de carga. Ya, Sí. en tal caso, ya, recuerden que las secciones críticas dependen del tipo de carga que vamos a aplicar. Si es decir, si vamos a trabajar con secciones de carga estática o de carga de fatiga. No necesariamente las secciones van a ser las mismas. ¿Ok? Ya. Dado entonces el diagrama, sus características, recuerden que tenemos carga aplicada, cortante, flexión y torsión. En los dos en este caso, porque hay fuerzas ya que están mutuamente perpendiculares, porque nos obliga a trabajar con las secciones. ¿Ok? Dado entonces el diagrama de carga, ¿cuáles serían las posibles secciones críticas? Sí. Para carga estática, ¿cuáles Para serían? carga estática. Para carga estática, ¿cuáles serían? Ya le voy a decir, bro. Sería C. Y D. Ya va. Y. No, yo veo ahí el pico más alto está en C. A, B, C y D. ¿Cuál sería la sección crítica para carga estática? C, bro. Sí, exactamente, no tienen que ver mucho ya. Recuerden que para condiciones de carga estática y material dúctil no hay concentrador de esfuerzo allí, así que simplemente me voy a ubicar en función de la carga máxima que consiga, y la carga máxima se consigue aquí, ya, justo a un diferencial de la izquierda de C en este caso, ya, porque aquí el momento flector es máximo y aquí el momento flector es máximo, y aparte de que hay torque también aplicado, ya, Está bien. lo cual me genera todavía unas cargas cortantes adicionales. Profe, ¿y qué tiene que ver el concentrador de esfuerzo? Perdón. Bueno, porque como su nombre lo indica, eso me amplifica en el esfuerzo, ¿ya? Y yo necesito chequear de que ese esfuerzo amplificado no exceda el valor del material. O sea que, por ejemplo, si ahí hubiese en el punto B, un concentrador de esfuerzo, la Ujú. sección crítica, pese a que la carga máxima está en C, sería en B. ¿Pero? No, ¿verdad? Así, como yo le estoy diciendo, así. Ahí la carga máxima, ¿ves? Está en C. Sí, exactamente. Si tuviese... Pero aquí hay un concentrador de esfuerzo que podría amplificar el esfuerzo más allá de lo que establece la condición de carga máxima. Aquí no hay concentrador de esfuerzo, como observan acá, ya que el eje de diámetro constante. Pero aquí hay un escalón, ¿ya? Y ese escalón me orina un concentrador de esfuerzo que me podría amplificar, ¿ya?, la condición de carga máxima. Así que sí hay que tomarlo en cuenta. Pero en carga estática. ¿Ya? Para carga estática no, exactamente. Fatiga sí. Para fatiga sí. ¿Ok? Ok. Entonces, las secciones críticas en base a carga estática y a carga de fatiga, a la izquierda de B hay un concentrador, en B precisamente es la condición de carga máxima, y en C que es condición de carga máxima. Bueno, esas son las tres secciones posibles que podemos analizar para carga estática y para fatiga. Ok. Izquierda de B. Vamos a comenzar condición de carga estática a la izquierda de B. Claro, yo sinceramente no hubiese para carga estática analizado ni a la izquierda de B ni en B. De una vez en C. Claro. ¿Ok? Sin embargo, el problema es que como tengo aquí en C un diámetro más pequeño que en C, pero Sí, ajá. debo considerarlo, ya, solamente por eso, porque aquí el diámetro es de 0,75 y en C, donde está la máxima carga, es de 1,18, ¿ok? Entonces, la carga es mayor, pero el diámetro es menor, pero el diámetro es mayor también. En cambio aquí la carga es menor, pero el diámetro también es menor. Claro. Entonces, como tengo esa incertidumbre, voy a tener que analizarlo así entonces, ya.
Entonces, a la izquierda de B, ya, vamos a decir la referencia que tomo para lo que es el diagrama. Obviamente, si voy a trabajar a la izquierda de B, este plano no me hace falta, ya. De aquí, como observo, a la izquierda de B todo es cero, ya no hay carga aplicada, no hay esfuerzo entonces en el plano X. Por lo tanto, voy a trabajar simplemente con este diagrama, ya. Perfecto. A 0.5 a la izquierda de B, exactamente. ¿Por qué a 0.5? Porque como observo, ya, aquí está el punto B, que es donde está la mitad del cojinete, donde se supone que se aplican las cargas resultantes, y el escalón está a 0.5 pulgadas de ese punto medio del cojinete. Por esa razón, 0.5. Entonces, esto no se lo doy como dato. O no les digo, la sección de la izquierda de B queda tanto. No, eso lo tienen que sacar de los gráficos. Ya. Entonces, es 0.5 pulgadas fue un análisis que ustedes hicieron. Ese es el resultado entonces. Entonces, 0.5 de la izquierda. Bueno, a esa distancia, el momento flector vale 162 y el torque 160. ¿Ya? Que es el análisis que hago acá. ¿Ok? Bueno. Esto que está claro. 0.5, aquí está el cortante, aquí está el flector y aquí está el torsón. Ya, es lo que tengo entonces como resultados. Ya, aplico por supuesto una de las teorías de falla para carga estática. Ya, en este caso material dúctil, ¿ok? Utilizo la teoría de energía de torsión, que es la mejor de todas. Ya, el factor de seguridad lo calculo con esa ecuación, ¿ok? Entonces, para el material de fabricación del eje, ese es el Y57, recuerden que eso lo sacan de las tablas de propiedades mecánicas. Ya, ¿ok? Aquí lo tienen el valor entonces. Bueno, el diámetro 0.075 pulgadas lo obtengo de dónde? De los planos respectivos. Allí está, ¿ok? Y recuerden, en esta sección que está acá, tengo el mayor, tengo el menor, pero selecciono cuál es el menor, que va a ser el más crítico. ¿Ok? El diámetro menor. Bueno, tengo todo, sustituyo, y se supone que el factor de seguridad me da 11.00. ¿Ok? Para carga estática. Ya. Entonces, para condiciones de trabajo industrial típicas, cumple ese factor de seguridad. Claro. Para condiciones de trabajo industriales típicas, entre 2 y 3. Ya. Debería ser, pero da 11. Ya. Sobrepasa la condición de condiciones industriales típicas. Pero bueno, se acepta. Ya cumple entonces, entre comillas. Aunque no tanto. Ya. Yo no diría que cumple, ya. Para mí no cumple, ya no cumple. Tengo que cambiar esa condición. Ya. O sea, para mí no cumple, está sobrediseñado. Claro. Entre 2 y 3 debería ser, me da 11. Ya. Condiciones de trabajo industrial. Ok. Para mí no cumple. En B, ahora voy a analizar esta sección que está acá. En B, que es donde está el cojinete. Ya. En este caso, igual. Ya. Aquí en B, la fuerza igual 0. Ya. No, entonces, ese plano no me va a hacer falta. Voy a trabajar solamente con este plano. Entonces. En B, simplemente, ahí está el momento y está el torque. ¿Ya? Recuerden, justo aquí está el momento flector, aquí está el torque aplicado. Aplico la teoría de distorsión, el diámetro es de 1.18, que recuerden, estoy analizando ahora este punto que está acá, el punto B, y aquí el diámetro del eje es de 1.10. Bueno, sustituyo el factor de seguridad, me da 23.10. Ya. Bueno, más grande que donde está el escalón, obviamente, pero por la diferencia de diámetro, de 0.75 a 1.18. Ya. Entonces, para conseguir una típica, con lo que cumple, pero en verdad no cumple. Igual está sobrediseñado, aunque es mayor a 1, se acepta entonces.
ya, no es limitante. Puedo sobrediseñar, aunque no debería. Ok. En C, ahora voy a analizar justo este punto que está aquí, que es donde está el piñón cilíndrico de dientes helicoidales. En ese caso, voy a trabajar justo a la izquierda de C. ¿Ya? ¿Por qué justo a la izquierda? Como les dije, un diferencial a la derecha, esta es la carga que debería ser, este es el momento flector que debe utilizar. Un diferencial a la izquierda, este es el deflector que debe utilizar. Entonces, a un diferencial a la izquierda de C, voy a trabajar con el valor máximo. ¿Ok? Y aquí, sinceramente, no me afecta mucho. ¿Ya? A la izquierda, un diferencial a la izquierda o a la derecha, el valor es prácticamente el mismo. ¿Ok? Bueno, solo por esa condición y por eso usted especificó justo a la derecha o justo a la izquierda. ¿Ok? Bueno, en esa condición, recuerden, tengo ahora los momentos en los dos planos. ¿Ya? A ver si lo vemos aquí otra vez. Exacto. Aquí trabajo con los dos planos, obviamente voy a obtener el resultante y como son planos mutuamente perpendiculares, simplemente aplico Pitágoras. ¿Ya? Momento en el eje XY, momento en el eje XZ, todo al cuadrado de la raíz. Entonces, sustituyendo, el resultado me da que es el momento flector resultante y que ese es el torque resultante. ¿Ok? Aplico la teoría de distorsión con la ecuación que ya conocemos, el diámetro ya sé que allí es de 1.18, ya sustituyo los valores y el factor de subida me da 2.40. Ah, 2.40. ¿Ok? Ah, pero entonces fíjense ya, aunque el diámetro es mayor, la carrera es mayor, por tanto el factor se redujo significativamente, incluso. ¿Ok? 2.40. ¿Ok? Por ahora, o de hecho, esa es la sección crítica entonces, y para cuestiones de trabajo típica cumple. Bueno, aquí sí puedo decir que cumple, Claro, ya, sí, ya que está entre 2 y 3. ¿Ok? Aquí sí puedo decir con toda certeza que cumple. Perfecto. Bueno, entonces, como conclusión, el eje de transmisión no falla por carga estática, el factor de ciudad mínimo 2.40, en donde está el piñón cilíndrico de dientes liquidales, en la sección C. ¿Ok? Conclusión. Bueno, esa es carga estática. Vamos ahora a trabajar con fatiga, porque recuerden que trabajamos con las condiciones. Igual vamos a trabajar a la izquierda de B, ya obviamente a la izquierda de B no trabajamos con aquel plano, ya lo eliminamos, ¿ok? Trabajamos igual a 0.5 de la izquierda, ya, y para esas condiciones, recuerden por favor, es un eje rotatorio, ya, por lo tanto, si analizo un punto, en un momento está positivo, a una flexión positiva, y cuando gira 180 pasa a flexión negativa. Por eso, máximo, mínimo, medio y alternante. Ya, la condición de carga variable que tengo allí presente. ¿Ok? El toque, ya, como no varía con la rotación, entonces el máximo y el mínimo son lo mismo, por tanto el medio es igual y el alternante es 0. Es decir, no hay carga de fatiga por torsión, pero sí la hay por flexión. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí estamos trabajando con ejes, ¿ya? ¿Ok? En ejes vamos a trabajar es con esta teoría, acuérdense por favor, ¿ya? Lo que no me acuerdo es si esta teoría era conservadora o no conservadora. Creo que es no conservadora, si no me equivoco, ¿ya? Esa teoría. Pero bueno, ustedes lo chequean entonces de todas maneras, ¿ok? Pero, o sea, para resultados más próximos a la realidad, trabajamos con resultados o con ecuaciones no conservadoras, ¿ya? O más arriesgadas, Claro. si lo quieren ver así. Entonces, si no me equivoco, este es no conservador. Ok, pero entonces aplico esa teoría de la que me recomienda el diseño de ejes. Estas son las ecuaciones con las que voy a trabajar, ¿ya? Y recuerden que eso saca, ¿ya? De la teoría geotécnica. Ok, en este caso factor de seguridad porque estoy en análisis.
Para el material ya había sacado el S sub Y, me falta el S sub T, allí lo tengo entonces, ya lo saco un dato, el diámetro 0,75 ya lo hemos establecido, los concentradores de esfuerzo en el escalón, ya eso era el dato del problema, allí se desde entonces, ¿ok? Y por supuesto aplico ya mi ecuación que conozco De para la la fatiga. interferencia, la fatiga del eje rotatorio. Allá todo. En esa sección específicamente. En esa sección. Bueno, si seguimos con fatiga, ya caso A lo calculamos con esta ecuación, ya si ese sub T está en KPC, caso A entonces sustituyendo, pues ya tengo el S sub T media 0,87. El caso B lo calculo con esta ecuación, ya que está entre 0,11 y 2 pulgadas, el diámetro del eje en esa sección, ¿ya? Por lo tanto, el caso B sustituyendo en la ecuación me da 0,90. Caso C, caso D, caso E igual a 1, ¿ya? El S sub E', 0.6 S sub T, para un S sub T menor o igual a 212 kPa, sustituyo y la fatiga de la viga rotatoria 34,41. Sustituyendo la ecuación de la interferencia de la fatiga y la interferencia de la fatiga de la viga del eje de transmisión en esta sección me da ese resultado. Bueno, sustituyendo la ecuación, ya que tengo todo, el factor C me da 3,71. Entonces, fíjense, de 11 que me da por estática, ya los concentradores, vamos a decirlo, dan un cambio significativo. Bastante. ¿Ok? Bastante. Ya, de 11 pasó a 3. ¿Ok? Bueno, pero de todas formas, ya es mayor a 3. Para mí no cumple, sin embargo no es limitante. Está ligeramente sobrediseñado. ¿Ok? Pero bueno, ya. Está ligeramente sobrediseñado, pero bueno, no cumple, sin embargo es limitante, se acepta. Si está sobrediseñado, profe. Está sobrediseñado porque es un problema de análisis. Si fuese un problema de diseño, pues le tendrán que reducir el tamaño. Ya. Ok. ¿Cuánto tiene que dar, profe? Pero Lo recomendado más o menos. lo recomendado, en este caso, condiciones de trabajo típica entre 2 y 3. Ya. Ahora, en B, igual no necesito utilizar aquel diagrama, lo puedo entonces desechar para los cálculos. En B igualmente tengo el momento flector máximo, mínimo, medio, alternante, producto de un eje rotatorio con carga estática aplicada. El torque no varía en función de rotación, por lo tanto no ejerce fatiga en el eje. Aplico esta teoría, por supuesto, ya con las variables que tengo allí. ¿Ok? Lo único que quizás podría cambiar para estas ecuaciones es que el diámetro ahora es de 1,18. ¿Ok? Para un ajuste colgado, porque recuerden que aquí hay un cojinete que tiene ajuste holgado. Para ajuste holgado, entonces, el concentrador vale la unidad. ¿Ok? Creo que esto no está como dato del problema. ¿Ya? Pero si no lo está, siempre se asume así. ¿Ok? Porque obviamente existe, vamos a decirlo, concentrador de esfuerzo es cuando el ajuste es forzado. ¿Ya? Cuando el ajuste es holgado, no hay concentrador de esfuerzo, por tanto se toma la unidad. Entonces, si no me equivoco, no se da como dato, pero se asume de esa manera. ¿Ok? Porque es ajuste holgado, no forzado. Bueno, la interferencia lo saco con esa ecuación. En este caso simplemente, el caso A es el mismo que el anterior, ya que el material y el acabado superficial se considera el mismo. El caso de los cálculos con esta ecuación, ya que estoy todavía dentro del intervalo, ya me da 0,86 en este caso. El caso C de Y igual a la unidad, ya el S fue el primer, entonces ese resultado, sustituye ahora la ecuación. Y para la sección B específica, este es el límite de la fatiga del eje rotatorio. Sustituyo en la ecuación y el factor phi me da 15,68. ¿Ya? Está súper sobrediseñado. Sí, exactamente.
aunque sigue siendo menor que por carga estática, porque por carga estática nos dio 22, si no me equivoco, algo así. Aquí bajo a 15. ¿Ok? Quiere decir que está mejor, ¿verdad? Bueno, no diré que está mejor, ¿ok? Está más caro, ¿no? Para mí no cumple entonces, sin embargo, está sobrediseñado, pero sin embargo es limitante, no es limitante, se acepta. ¿Ok? En C, que es lo más probable que aquí sí sea crítico. Ya, si yo critico por carga estática, es posible que dé crítico por fatiga. Bueno, veamos. Tengo entonces ya los diagramas. En este caso hay flector acá, tengo que utilizar los dos diagramas entonces. Igual que en el caso anterior entonces, trabajo por la izquierda, tiene un diferencial, sustituyo, obtengo el resultante y por ese momento flector ya constante pero rotatorio, entonces tengo máximo, mínimo, medio y alternancia. ¿Okay? Y el torque no cambia con el movimiento, por lo tanto no ejerce condición de fatiga. ¿Ok? Aplico esta teoría de distorsión más amplia. ¿Ok? Tengo las propiedades mecánicas del material, ya tengo el diámetro del eje en esa sección. ¿Ok? Para esa sección hay un chavetero, por lo tanto los concentradores se dan, y eso era dato del problema, y el desuso es igual que el anterior, ya que no hubo cambios ni concentradores. Sustituyendo, ¿ya? Resulta que el factor de me da 1.72. ¿Ok? Entonces sigue siendo crítico ahora en la sección C, en la parte de fatiga. ¿Ok? Para con el trabajo típica no cumple, creo. ¿Ok? Vamos a ver, creo que era 2 y 3, exactamente, 2 y 3. Me da conciencia normal de trabajo, carga ligera. Ok, aquí también. Esto no cumple, pero está como decirlo, subdiseñado, no sobrediseñado. Sin embargo, como es mayor a 1, no es limitante, se acepta. Entonces no cumple ahí, eso es falso. No cumple. No cumple. Ok. Bueno, Entonces, como conclusión, la transmisión no falla por fatiga, factor mínimo 1.72, en la sección C, donde está el piñón cilíndrico de interés y liquidez. ¿Ok? Entonces, obviamente, la condición de carga crítica es por fatiga, ya no por carga estática, entonces. ¿Ok? Bien. Bueno, recuerden por favor, este apenas es el primer paso, ya, para el eje. Recuerden que para el eje hay 3 pasos. Resistencia mecánica, que ya la acabamos de ver, deflexión independiente y velocidad crítica. Deben hacer los 3. ¿Ok? Y se lo van a llevar a su casa, así que tienen que hacerlo, de o no de. Ya, no hasta aquí llegó, no, nada que ver. Todo y después hacer una tabla de resumen al final, diciéndome que estos cumplieron y estos no cumplieron. Ya. Ok, deflexión independiente. Para análisis, recuerden por favor, nos tenemos que acercar a la realidad y la realidad es trabajar con eje escalonado. ¿Ya? ¿Ok? Si se acuerdan, bueno, yo no sé si ustedes se los dieron o no en sólido, no sé si 1 o 2, pero generalmente ya para sólidos lo que se hacía era un eje constante. ¿Qué diámetro tomaban ustedes, si es que lo vieron? ¿El menor o el mayor? ¿Menor? el mayor. ¿El mayor? Claro, el diámetro del eje. Es decir, voy a sustituir este eje escalonado por un eje liso o de diámetro constante. ¿Cuál selecciono? ¿El diámetro menor o el diámetro mayor? El diámetro mayor. No sé, entiendo. O sea, claro, no es que no puede, porque si el diámetro mayor. Acuérdate que vas a sustituir un eje por otro. Ajá, claro. Exactamente. Voy a sustituir un eje escalonado por un eje liso, pero yo necesito un diámetro. Entonces, No, o sea. ¿cuál voy a colocar? ¿El diámetro menor o el diámetro El mayor? diámetro mayor. O sea, para ser más resistente por el material. No es para ser más resistente, es para garantizar que esa broma va a funcionar y no se va, como digo yo, Porque, ajá, ¿Cómo ¿Qué se llama sería más crítico? ¿Diámetro menor o diámetro mayor? diámetro menor. Diámetro menor, por supuesto. Exacto. Ya.
ya que si la deflexión vendrá con el diámetro menor, con el diámetro mayor, más todavía, porque mientras mayor sea el diámetro, más rígido es el eje, mientras más rígido la deflexión es menor. ¿Ya? Claro. Así que si yo voy a sustituir un eje ya escalonado por uno liso, voy a tomar la condición más crítica, que es el diámetro menor. ¿Ya? Otros autores ya utilizan el diámetro promedio. Si tengo, por ejemplo, 5 o 6 escalones, ¿ya? Y resulta que el último es muy pequeño, entonces prefieren utilizar un diámetro promedio. También se puede utilizar. ¿Ya? Así no estoy ni en un extremo ni en el otro. ¿Ya? ¿Ok? Perfecto. Decisión de ustedes cuál van a tomar. Pero bueno, nosotros no vamos a tomar eso, nosotros vamos a trabajar con condiciones reales y trabajamos con el eje escalonado. Así que ya. Claro, lo del eje liso sí puede ser una aproximación para la parte de diseño. ¿Ya? ¿Ok? Podría ser una aproximación. Pero para análisis no. ¿Ok? Bueno, para este caso yo utilicé el teorema de Castigliano para calcular deflexiones pendientes, pero recuerden, hay distintos métodos. ¿Ya? Ustedes pueden utilizar el que ustedes manejen mejor, el que consideren más fácil. Ya, momento de área, energía por energía, etcétera, etcétera. E incluso si ustedes quieren utilizar una herramienta de computación, la pueden utilizar también. Hoy en día hay muchas herramientas computacionales que me permiten calcular deflexión de ejes reales. ¿Ok? Lo que es que sí, 99% basura. Ya, antes de utilizar cualquiera de las programas computacionales que consiguen en internet, hagan una prueba, busquen un problema ya resuelto de flexiones, vacíen la información y vean si da el mismo resultado, parecido, cercano, cuál es el porcentaje de desviación, etc. Porque de esos programas que yo he visto, el 99% no sé de dónde sacan sus resultados, pero alejado de ejemplos típicos ya verificados. ¿Ok? Y por supuesto me van a traer captura de pantalla. ¿Ok? Los datos de entrada, el resultado. ¿Ya? ¿Ok? No me decía, traje con este programa y este resultado. No lo voy a citar así. ¿Ya? Con las pruebas, el programa, datos de entrada, corrida, datos de salida. Bueno, pero cálculo a mano utiliza el teorema de Castigliano. En plan Aquillet, por supuesto, son las cargas aplicadas respectivas. ¿Ya? Claro, yo aquí no voy a explicar el teorema, eso es muy largo, ya no estoy aquí para explicar eso. Simplemente aplicar un teorema de Castigliano con las cargas aplicadas y considerando el eje, el material y el módulo de elasticidad y la inercia en cada sección, ya al final estos son los resultados. Deflexiones en el punto A, pendiente en el punto A, pendiente en el punto B, deflexión en el punto C, pendiente en el punto C y pendiente en el punto D. ¿Ya? ¿Ok? Estos son los resultados. ¿Por qué, por ejemplo, no hay deflexión en el eje B, sino solo pendiente? ¿Por qué? ¿Por qué solo hay pendiente y no deflexión? Porque hay un apoyo, ¿será? ¿Qué tiene que ver eso? Que no puede haber deflexión. No Sí, sé. claro, por Claro, eso mismo, porque, claro, claro, no puede porque esto bajar. sirve como tope, ya, Pero- es decir, no me permite el desplazamiento en la dirección vertical, ¿ok? Por lo tanto allí la deflexión es cero, ya, Así la carga sea cero, ya, por lo tanto no lo coloco. Entonces, aquí y aquí no hay deflexiones, sí, pero sí hay pendiente, ya. En cambio aquí hay deflexión y pendiente, aquí hay deflexión y pendiente, ya, lo que deben analizar para dar los resultados. Profe, no hay deflexión nunca ¿En qué? allí. Porque, ¿qué pasa si hay Depende, porque si es una carga demasiado altísima? No, si es altísima, si es bajísima, no hay deflexión. Ya. Ok, igualmente no se considera que hay deflexión, aunque en realidad sí la hay, porque ningún elemento es completamente rígido. Siempre va a haber cierta deformación y por lo tanto cierta deflexión. ¿Ok?
solo que es insignificante, entre comillas. Pero sí la hay en la realidad, pero para propósito de cálculo se asume cero. Ok, esos son entonces los resultados siguiendo el teorema de Castigliano. Ok, en plano XZ igual tengo los apoyos, tengo la carga, tengo la única fuerza aplicada allí. Ok, entonces, aunque una condición sencilla de carga es un escalonado, ¿ya? Ok, diferencia de inercia y funcionamos elasticidad. Estos son los resultados, igual, deflexiones pendientes en cada uno de los puntos de análisis. ¿Por qué no calculé deflexión aquí o pendiente? Porque ¿qué me interesa que hay allí? Allí no hay nada, ¿ya? En cambio yo sé que aquí hay un cojinete, aquí hay una polea, aquí hay un engranaje y aquí hay otro cojinete o apoyo. Ahí sí necesito ya calcular deflexión pendiente para poder comparar con las admisivas. Ok. Los resultados, por supuesto, ya en dos planos mutuamente perpendiculares, tengo que obtener las resultantes. Ya, resultante de la deflexión en el punto A me da ese valor, ya, resultante de la deflexión en el punto C me da ese valor, la pendiente máxima, aunque tengo dos, yo no puedo sacar acá raíz cuadrada de los pendientes al cuadrado, eso no sirve aquí, ok, ya, porque no son desplazamientos lineales, sino angulares, ya. ¿Qué es lo que establece, vamos a decirlo, la teoría? Que se utiliza el máximo de los dos. Tengo deflexiones en dos planos, utilizo la máxima entonces. Pero por favor, aquí no hay raíz cuadrada de la deflexión cuadrada, eso no sirve aquí. ¿Ok? Porque no son desplazamientos lineales, sino desplazamientos angulares. ¿Ya? Entonces, entro en el máximo, me dio ese valor en radianes. Igualmente para todos los demás. El máximo entre los dos planos, el máximo entre los dos planos, el máximo entre los dos planos. Entonces, estas son las deflexiones independientes con las que voy a trabajar. Ok. Para el grano cilíndrico, ya con un paso de diámetro 10, me dice que la diferencia de la distancia entre centro máxima debe ser 0.010 pulgadas. Recuerden, por favor, eso lo sacamos de lo que son las deflexiones admisibles. ¿Ok? En este caso, ya para módulo paso diametral, ya sacamos la resultante o la equivalente. Bueno. Por supuesto, el delta C es la sumatoria de la deflexión en cada uno de los puntos, perdón, en la deflexión de la pendiente, de la deflexión en el piñón y en el engrane. Recuerden, por favor, estamos trabajando con, ya, Okay. tengo un piñón y tengo un engrane, tengo un conductor y un conducido, ya yo había calculado ya uno del conductor y el otro, según los otros problemas, digo que es exactamente igual, ya, pero la sumatoria de los dos para que me dé el delta C, es decir, la diferencia de distancia entre los centros. Ya, por omisión del problema, lo hemos establecido de esta manera, que la deflexión en el eje que está manejando igual a la deflexión en los otros ejes, ya sustituyo y ese me da entonces ese resultado. Ya, hago la sumatoria, ese resultado que voy a considerar, ya, obviamente, ya, como cumple la condición que el delta C, es decir, la deflexión o la diferencia de distancia entre el centro real es menor que la máxima admisible, para ese paso diametral cumple entonces. Para el grano cilíndrico, ya me dice que la deflexión máxima debe ser ese valor, 0.0005 radianes. Ya, por supuesto, igual que en el caso anterior, ya tengo una deflexión pendiente, una pendiente para el engrane, una pendiente para el piñón. La resultante debe ser la sumatoria de ambas en ese caso, ya, para el cálculo respectivo.
Por supuesto, dado el problema, me dice que esas pendientes son iguales, ya hago la sumatoria respectiva y me da entonces este resultado. Obviamente, ya como el real es menor que el admisible, entonces cumple también la condición. Por favor, limitante estricto no, limitante estricto no, es lo que tienen que definir ustedes, ya. Ok, a esta altura ustedes deben ser capaces ya de definir esas condiciones, ya. Lo anterior, ¿será crítico o no será crítico? Bueno, ya, eso es lo que tienen que chequear entonces. Cumple, pero ajá. Si no cumple, ¿qué pasa? ¿Es limitante? ¿No es limitante? ¿Se acepta? ¿Se rechaza? ¿Ya? Se rechaza. Ok. Ya analicen, ¿ok? Bueno. Para correas, según la máxima admisible es ese valor que está allí. Y como les dije, eso está en todas ya las consideraciones que vimos para deflexiones y pendientes. ¿Okay? Todo eso está, simplemente tienen que buscarlo con detalle. Son muchas, pero bueno, ahí están. ¿Okay? Entonces igual la pendiente es la sumatoria, tanto del conductor como del conducido. Por condición de problemas vamos a suponer que son igual las pendientes en ambos ejes. La sumatoria entonces me da ese resultado. Y comparando lo real con los limitantes, cumple entonces. ¿Ok? Para corrientes de bólido medio cilíndrico, la pendiente máxima, ese valor que está allí, por supuesto, ya el resultado aplicando el teorema me dio ese valor, ya igual con el aplicado con el limitante, me da cumple entonces. Ya. En C exactamente lo mismo, igualmente cumple. Para cojinetes de bólido cónico es la misma condición también, ese es el máximo que yo debería aceptar. Ya, el que calcule mediante el teorema castigliano me dio ese valor, ya, obviamente cumple también con la condición. Ya, en D, ese es el máximo que voy a utilizar, ya, también cumple con la condición. Para corrientes deslizantes, que los utilizo también, por supuesto, aquí estoy trabajando con todas las condiciones, ¿ya? Pero el problema a lo mejor solamente es corrientes de rodillo, entonces solo debo comparar con eso. Ya, aquí como tengo de todo, ¿qué más? Tengo que calcular de todo entonces. Ya, pendiente calculada con el teorema y también cumple entonces. Ya, el D es la misma condición también, cumple igualmente. Para eje, la deflexión torsional máxima se calcula en función de esa ecuación, 1 grado por cada 20 diámetros, ya, por supuesto, haciendo el cálculo respectivo de sustitución, sería un diámetro cada 23.6, perdón, 1 grado cada 23.6 pulgadas, ya. La deflexión o la deformación torsional lo puedo calcular con esta ecuación en función del torque, de la longitud, de la módulo de rigidez y del factor G, de factor J. Sustituyo en la ecuación y el resultado me da 0.052 dieles o 0.032 grados, lo que tengo que comparar. Ya. Por supuesto, haciendo regla de 3, ya obtengo que para la longitud del eje establecida, la deformación torsional máxima sería 0.19. ¿Ok? Y obviamente, como el calculado menor que el limitante, cumple entonces la condición. Ok. Entonces fíjense, con deflexión pendiente dio para todo. Pero vuelvo y repito, les toca a ustedes analizar cuál se considera crítico o limitante y cuál se considera no crítico o no limitante, que se acepte. Ya, averigüen entonces todo eso. Voy a aplicar puro análisis entonces. Ok.
Velocidad crítica, que es el tercer punto que voy a analizar en eje de transmisión. Vamos a ser conservadores, por tanto utilizaremos la ecuación de Ducarlet, ¿ya? Recuerden que ese es para conservador. La velocidad crítica se calcula entonces con esta ecuación, ya en función de la gravedad y de la sumatoria de cada una de las deflexiones en cada uno de los elementos soportados por el eje de transmisión. Ok, recuerden por favor que el eje me resiste una polea, me resiste un piñón, mejor dicho, me resiste el peso de una polea y me resiste el peso del pino. Ok, estas son las dos cargas aplicadas por el peso de los elementos. Ya los pesos eran datos, pero vuelvo y repito, si no se les da como datos, ustedes lo pueden calcular con un aproximado por lo mismo. ¿Ok? Entonces, resolviendo, aplicando las teorías respectivas, estas son las deflexiones resultantes en A y en C. ¿Ok? Despulgada, lo llevé a pie para la ecuación. Pero recuerden que la verdad está en pie por segundo. Ajá. Ok, bueno, ahorita vemos. Total, entonces, hago la sumatoria de las deflexiones con respecto a la gravedad y la velocidad crítica, entonces, para esa condición me da 2.371.60 por segundo o 22.647 RPM. Obviamente tengo la velocidad de trabajo, ya 3 veces la velocidad de trabajo me da 5.250. Obviamente, ya como la velocidad crítica es mayor a 3 veces la velocidad de operación, cumple entonces con la condición. ¿Ok? Si no cumple, ¿será limitante estricta o no? Analícenlo, por favor. En conclusión, el eje cumple con los requisitos de funcionamiento y seguridad. ¿Ok? Estamos bien por allí, vamos. Entonces, eje. Vamos a la parte de dispositivos localizadores y de transmisión, que ya lo habíamos predefinido en la parte de parámetros geométricos. Ya. Vamos a comenzar con lo que es el escalón, que es el elemento más sencillo. Número de escalones solamente hay uno, que vamos a decir el que observamos en el plano respectivo, un solo escalón, ¿ya? Y totalmente inútil, por cierto. ¿Ok? Bueno, tiene un escalón, cumple entonces, por lo menos uno. ¿Ok? Altura del escalón, recuerden por favor, para los elementos, para estos dispositivos, hay ciertas limitantes, ya mínimas o máximas establecidas. En este caso, la altura del escalón debe ser en función de esas variables geométricas. Vamos a ver, lo sacamos por supuesto de lo que son las dimensiones del eje, no hay que decir mucho. Cálculo por supuesto, y la altura del escalón me da entonces ese valor. Ya, el mínimo que establece el problema, o mejor dicho, el límite, el mínimo que establece los dispositivos es 0.25 por la altura del escalón. Ya, en este caso vamos a trabajar con una polea. La polea lo calculamos con esta ecuación, ya, y me da por supuesto ese valor, ya, y por lo tanto la altura mínima es 0.0625. Como el escalón mínimo del eje va mayor que el mínimo permisible para el elemento que la polea, cumple entonces. Es decir, es mayor incluso que el mínimo recomendado para la polea. No tiene ninguna función, como así, entonces no cumple. Pero, ¿ya? Un limitante se acepta. ¿Ok? No hay mayor cosa que decir aquí. Entonces, igual los otros elementos tienen ciertas limitantes, ¿ya? Entonces, simplemente se los dejo como tarea, ¿ya? Al igual que hicimos el escalón, las chavetas tienen ciertas condiciones límites, ¿ya? El ajuste forzado tiene ciertas condiciones límites. Entonces, para
una tarea para ustedes, hagan el resto de los dispositivos. Ok, dispositivo de transmisión, entonces igual tengo una chaveta, tengo los parámetros de la chaveta, ya el piñón utiliza una sola chaveta, se considera entonces aceptable, porque recuerden, se puede utilizar una chaveta, dos chavetas, tres chavetas, cuatro chavetas, ya, claro, ya 6 chavetas, 8 chavetas, se debe utilizar mejor una estrella, ya, en lugar de chaveta, pero se puede utilizarse más de una chaveta, ¿ok? Mientras esté uniformemente distribuida o balanceada. Ok. Para ese diámetro corresponde a esa chaveta. Recuerden, por favor, dibujo mecánico, ¿ya? Para cada tamaño y cada tamaño específico hay un tamaño específico de chaveta también, ¿ya? ¿Ok? Entonces, esos son los valores que deben sacar de la tabla para la respectiva comparación. O si estamos en diseño, bueno, para la selección. ¿Ok? Entonces, no corresponde con el eje. Para el tamaño del eje, ya, esta es la chaveta, pero la que tengo es esta, ya, entonces no cumple. ¿Será limitante estricta? Para el diámetro. ¿Vale? Yo creo que No, no es limitante estricta. No es limitante estricta, se acepta, ¿ok? Pero claro, yo después tengo que verificar si esa chaveta en realidad resiste las cargas aplicadas. Pero bueno, mantener la chaveta, ese que está allí, ese da todo el problema. Ya, el material es recomendado, cumple entonces con la condición. Y recuerden, se supone que la chaveta debe ser un material menos resistente que el eje. El eje era 1020, entonces la chaveta que sea 1010 es aceptable. ¿Por qué? Porque en caso de una sobrecarga, quizás falla primero la chaveta. Y el eje, vamos a decirlo, no se daña, entre comillas. ¿Ok? Bueno. El factor de seguridad por cortante de la chaveta se calcula con esta ecuación, ¿ya? Ecuaciones que están, por supuesto, en la guía para lo que es el análisis de chaveta o diseño de chaveta también. Hay por cortante y hay por aplatamiento. Vamos a trabajar primero por cortante, que es uno de los más críticos, en teoría. ¿Ok? Como ya tengo todo, los parámetros geométricos sustituyo y el factor de humedad 9.1, entonces mayor a 1, aunque el recomendado 2.5 cumple, entre comillas, aunque está sobrediseñado. ¿Ok? Para aplatamiento se utiliza esta ecuación, como ya tengo todo, me da 7.98, mayor a 1, que el recomendado 2.5, cumple entonces la condición. Longitud, 3/4 tiene la longitud de la chaveta y el cubo del piñón tiene 1 pulgada. Entonces, como está entre 0,75 y 1, que es lo recomendado, ¿ya? Entonces cumple también la condición, ¿ya? Pero ¿qué pasa si hubiese sido más largo? ¿Cumple? ¿No cumple? ¿Qué pasa si hubiese sido más corto? ¿Cumple? ¿No cumple? O sea, o mejor dicho, ¿es limitante estricta o no es limitante? Se acepta. Ya analicen esa condición. Desde esta altura, ustedes estarán ya en la capacidad de definir qué es limitante estricto y qué no lo es. Ya es hora de que lo hagan. Bueno, esto era para la chaveta del piñón. La poleta de chaveta, analícenla, es el mismo procedimiento. Ya. Ver si es el tamaño adecuado, calcular por cortante y por aplatamiento. Lo mismo para hacer. ¿Ok? En conclusión, hasta lo calculado, faltaron todavía otros elementos, los dispositivos cumplen con los requisitos de funcionamiento y seguridad. ¿Y qué pasa si uno no cumple? Limitante. ¿Estricta o no? Estricta, claro. Tiene que ser estricta porque sin un. Analícenlo. Tiene que ser estricta. Analícenlo. Claro, porque si una chaveta no cumple en la polea. Pero depende, qué es lo que no cumpla. Ajá, de esa especificación. Exactamente, depende de lo que no cumpla. Porque si, por ejemplo, falla por cortante, ahí sí es limitante estricta. ¿Ya? ¿Ok? Pero no, que es más largo que lo que recomienda, no es limitante estricto para mí.
Entonces, depende de lo que estén considerando. Bueno, cojinetes, no me da mucho tiempo.